no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo episodio de Red Democrática en la 89.1 FM, gracias a la fundación que lleva el mismo nombre, Red Democrática, que desde hace más de 2 años estamos llevando hasta ustedes, gracias a esta emisora y también a las plataformas digitales de la misma y de nosotros, por supuesto, también, todas las incidencias de lo que piensan, lo que proponen, lo que analizan las personas que consideramos son las más calificadas para poder llevarles hasta ustedes la realidad de Costa Rica, lo que impacta dentro y fuera de nuestras fronteras, el quehacer suyo, ahí donde usted se encuentra, ya sea en el trabajo, en la casa, en el vehículo, todo tiene un algo de implicación, un algo de impacto, y eso lo analizamos siempre acá, en Red Democrática, para poder que todos logremos comprender mejor lo que pasa, formarnos un mejor criterio y lo mejor, lo más importante, saber tomar las mejores decisiones a futuro, porque la idea de este programa, de la producción de la Fundación Red Democrática, es generar criterios oportunos para poder heredar un mejor país a nuestros hijos y nuestros nietos, que todas las decisiones que tomemos sean siempre las más apropiadas para que podamos crecer como un país próspero, un país bueno, un país sano, un país que tenga oportunidades. Y voy a señalarles acá una frase que la tomo de un buen amigo allá de Argentina que dice, está mal querer utilizar el pasado para esconder el presente. Y eso es el ser de este programa. Esta frase resume lo que somos acá en Red Democrática. No queremos señalar el pasado para justificar lo que pasa en el presente. Queremos ver al futuro para poder mejorar el hoy. Así que ya lo sabe, esta es una nueva entrega de Red Democrática. Jonathan Prenda Rodríguez le saluda y hoy tenemos un invitado que ya está próximo a unirse allá en cabina. Si podemos estar atentos, por favor. Él ya entró, de hecho, nuestro invitado está en sala de espera, es don Fernando Zamora, constitucionalista, una persona de gran bagaje constitucional, jurídico, político, ha estado en diferentes posiciones dentro de la política nacional, siempre intentando incidir positivamente en su vida, en la vida de su familia, me refiero a usted que nos está escuchando, nos está viendo en las diferentes plataformas, y por eso lo hemos invitado, porque él está ya con pie y medio, por no decir 2 pies, en el próximo reto personal político. Y por eso lo hemos invitado, un gran amigo de la casa, acá de la fundación, y por supuesto, amigo personal desde hace muchísimos años. Don Fernando Zamora Castellanos, bienvenido a esta que usted sabe es su casa, Red Democrática. Muchísimas gracias. Tú sabes, por supuesto, Jonathan, el aprecio personal que te tengo tanto a vos como a tu hermano, y siempre es un honor estar aquí en tu programa. Gracias, Fernando. Igualmente el recibirte para poder seguir conversando de lo que pasa en Costa Rica, de lo que vemos que no está caminando oportunamente y qué tenemos que hacer para poder incidir, porque siempre hemos hablado, Fernando, cuando nos hemos encontrado, que si la silla no se llena por alguien bueno, la va a llenar alguien que no es bueno. Y así es como Costa Rica puede ir en un franco deterioro en perjuicio de nuestros hijos y nietos, y eso lo tenemos que evitar. Fernando, al inicio daba una frase que me parece que engloba lo que es la esencia del programa, y dice así, está mal querer utilizar el pasado para esconder el presente. Yo creo que eso es mucho de lo que ha estado pasando últimamente. En lugar de ver a futuro para poder mejorar el hoy, justificamos lo que se hace hoy, poco o nada, viendo lo mal que se hizo en épocas anteriores. Tenemos que saber de dónde venimos, pero tenemos que saber para dónde vamos. Claro, así es. Hay dos frases que a mí me gustan mucho porque son brutalmente reales, ciertas. Una que dice que se la atribuyen a Marx, pero me parece que no es de Carlos Marx, es de otro autor que no recuerdo ahora el nombre,
pero que decía, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. O sea, el que no sabe cuáles han sido las malas experiencias de su pasado histórico, al final las vuelve a vivir. Esa es una famosa frase. Otra frase que tiene que ver mucho, incluso con lo que está pasando en los partidos tradicionales, es una que dice, la historia se repite dos veces, una como tragedia o arranca como tragedia y termina como comedia, ¿verdad? Y si vos analizás lo que está pasando en los partidos tradicionales, la Unidad, Liberación, sobre todo la Unidad y Liberación, son partidos que arrancaron surgidos de tragedia, ¿verdad? La tragedia del 48 pues fue una tragedia para el país, una guerra civil en donde murieron más de 2.000 personas, que para la época, si no mal recuerdo, la estadística nos recuerda el, que el promedio de la población costarricense en esos años era más o menos de 800.000 personas. Más o menos. Más o menos, murieron 2.000. O sea, hace la proporcionalidad, ¿verdad? Era una para una población de 800.000 personas, de 2.000 personas era muchísimo, muchísima gente la que murió. Y, y bueno, eso empezó como tragedia, eso fue lo que originó los hechos histórico-políticos que originaron el surgimiento del Partido de Liberación Nacional y de la Unidad, ¿verdad? Empezaron como tragedia, exactamente como dice el refrán histórico. Y hoy son una comedia absoluta, o sea, con candidatos que son simplemente figurines que ponen los dueños, las mafias que controlan esos partidos, y eso es de risa, eso es hilarante. Fernando, de todo eso y más, en esta hora de programa espero nos dé tiempo de conversar porque el contexto y el ajedrez, el tablero político ya se está moviendo, ya partidos tradicionales que estás mencionando hicieron uno, la apertura de la recepción de candidaturas, donde de 5 ahora solo hay 4. De hecho empezaron 7, rechazaron 2, uno renunció, en este momento solo hay 4, que Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana hizo la apertura del proceso, solo se inscribió una persona, entonces ya es autoproclamado candidato a la presidencia de la República por parte del PUSC, y hay otros partidos que ya están también moviendo sus fichas, eligiendo a las mejores personas que consideran pueden liderar el país. Todo ese contexto lo hago porque desde el año pasado se viene hablando sobre un interés tuyo para poder levantar la mano, dar un paso al frente y liderar un proceso político. ¿Cómo está ese ambiente en la vida, en la familia y en el entorno de Fernando Zamora Castellanos? ¿Cuál es el proceso en el cual hoy podemos decir que está totalmente seguro que vas a caminar? Bueno, es una posibilidad, yo la definiría como una posibilidad inminente, ¿verdad? En este momento ciertamente estoy incorporado al Partido Nueva Generación, que después de que yo hace años renuncié a Liberación Nacional, ellos al tiempo, a los meses de que yo renuncié a Liberación Nacional años atrás, ellos me abrieron las puertas con una gran calidez, acogieron mis ideas, las ideas que yo tengo para sacar adelante a Costa Rica. Y a partir de ese momento, pues me fue incorporando, conociendo a su dirigencia, muy buena dirigencia. Por cierto, ha sido un partido, el PN es un partido coherente, ¿verdad? Un partido que tiene una trayectoria, a pesar de que ha participado en varias elecciones nacionales, ya que municipales y nacionales, de diputados y de presidente de la República, ha mantenido una limpieza electoral, ¿verdad? Nunca ha tenido ningún tipo de escándalo relacionado con manejos de finanzas ni nada de eso. Y bueno, pues eso hace que me hubiese motivado yo para incorporarme a ese partido. Actualmente el partido está en lo que se llama el proceso de renovación,
¿verdad? Entonces, mientras estamos en el proceso de renovación, pasa un proceso engorroso, difícil, que implica, bueno, vos has tenido experiencia en eso ya también, Jonathan, Mucha que es paciencia. mucha paciencia, mucho un trabajo de mucha rigurosidad, pero bueno, gracias a Dios el asunto va caminando muy bien y yo creo que sí será en su momento inminente una posible candidatura presidencial de este servidor con el partido Nueva Generación. Pero queremos hacer algo serio, bien hecho, y pues en función de eso no salir de forma aventurada sin un buen plan, ¿verdad? Que nos acompañe. ¿Qué diferencia a Fernando Zamora de otras propuestas? ¿Por qué crees que vos sos la persona indicada para poder llevar las riendas de una Costa Rica que en 12 años recién pasados no la ha vivido tan bien? Bueno, yo no quisiera caer en la soberbia, ¿verdad? Que cayó un precandidato de liberación en estos días que dijo que él era el mejor, porque todas las personas tenemos nuestras virtudes y nuestras falencias, desde el momento en que somos seres humanos, estamos marcados con esa huella. Y así es, los que tenemos convicciones cristianas sabemos que es así. No obstante, creo que lo que me diferencia es que yo estoy abrazando, ¿verdad? Y que voy a salir anunciando un plan de objetivos país muy serio, y yo estoy convencido que no solo es serio, sino es algo que se puede ejecutar, se puede llevar a cabo y que puede levantar al país. Y bueno, eso es una diferencia, una primera diferencia importante. La segunda diferencia importante es que, bueno, soy una persona que tiene una experiencia de trabajo político en la lucha, en la brega, no soy monigote de nadie, ¿verdad? Mi carrera política se ha caracterizado por la independencia, el combate. Yo he sido pues un luchador, ¿verdad? De la política. Ha sido una carrera caracterizada por combates morales, incluso que fue una de las razones precisamente por las que yo me voy de liberación, precisamente porque entendí que ese partido ya no era un partido que era apto para un combate moral como el que este país necesita. Y bueno, yo creo que esas dos características deben ser las básicas para cualquier político. Fernando, ¿cómo fue el proceso de apartarse de Liberación, de entrar en el PNG y de ya, como lo estás diciendo, hacer un eminente anuncio de candidatura a lo interno de tu familia? Y lo pregunto así porque muchas veces los medios de comunicación no hablan del entorno de un candidato. Y esa es, creo, la principal reflexión que una persona que decide dar ese paso hacia adelante debe hacer para darlo, estar en armonía con la familia. ¿Cómo fue ese proceso en el caso tuyo? Bueno, en el caso de mi familia, pues, bueno, una de las primeras características de esa situación en relación a la actividad, la cuestión familiar, es que pues, para mi familia no es la primera vez que pues yo he estado en la brega política, como dicen, ¿verdad? En la lid política, pues yo en el pasado ya he tenido algunas experiencias de importante actividad política en donde mi familia ha entendido pues los sacrificios que ello implica. Eso por una parte. Y lo otro es que pues nosotros sí tratamos de ser un núcleo familiar de oración en donde pues todas estas eh, circunstancias y situaciones y proyectos sobre todo los ponemos en oración, y bueno, eso nos da por lo menos la seguridad de que, o la confianza de que las cosas se hacen dentro de un cierto orden, ¿verdad? Y sobre todo de naturaleza espiritual. De eso también sé que vos sabes de eso porque tenemos las mismas convicciones, y desde esa perspectiva, pues
empujamos la carreta todos. Fernando, ¿por qué dentro del el abanico de oportunidades partidarias, por qué escoges el PNG? Y también lo reflexiono en función de que en el momento en que te saliste de Liberación, no lo hiciste solo, coincidió con la salida de un Claudio Alpizar que también formó otro movimiento aparte. ¿Por qué el PNG? Bueno, una de las características del partido, bueno, primero que todo, porque fue un partido que me abrió las puertas, ellos mismos me buscaron, ¿verdad? En este caso, su fundador y un grupo de partidarios, Sergio Mena, me buscó, tocó las puertas de mi despacho y pues ahí empezó bueno, aparte que yo tenía una vieja amistad con él, ¿verdad? Todo eso, en política las relaciones humanas Ujú. son fundamentales y en razón de esa amistad, pues se dieron las condiciones, pero a eso se le suma el hecho de que yo valoré el partido, es un partido limpio, es un partido cuya línea, digamos, filosófica no era contraria a la mía, era un partido que creía en los valores costarricenses, los principios y valores que han sido la forja de nuestros mismos fundadores, ¿verdad? No era estos partidos con ideas importadas del globalismo y estas ideas extrañas, ¿verdad? Que en algunos lugares les llaman woke, aquí les decimos progres y ideas que son contraculturales, ¿verdad? Que fueran contra la cultura del ser costarricense, sino todo lo contrario, un partido eh, de valores costarricenses. Y por otro lado, que era el tercer elemento fundamental que significó el puntillazo final, es que es un partido que a través de su historia, ¿verdad? Ha participado en campaña sin ningún tipo de escándalo electoral, ya sea obviamente no ni por fraudes, ni como ha sucedido, por ejemplo, con partidos como Liberación, ni con problemas de tipo financiero, ¿verdad? Como pasó o sucedió con partidos como incluso los nuevos que han surgido, los partidos, algunos de los partidos religiosos que se vieron involucrados en escándalos financieros en fin, es un partido, digamos, muy sano en ese aspecto, en todos los aspectos, era un partido sano y, y yo, pues, desde esa perspectiva me sentí en la convicción de dar la pelea. Fernando, ¿qué tan importante es para vos el que un partido tenga trayectoria, porque todos lo tienen, y que no tenga ese expediente de investigación, que muchos lo tienen, pero qué tan importante es para vos que lo lidere Sergio Mena? Una persona, como ya decís, que te conoce. ¿Era importante que ese vínculo fuera con alguien que ya conocieras? Sí, para mí sí era importante eso porque uno realmente tiene que tener algún tipo de seguridad sobre las características personales, morales y sobre todo las relaciones humanas que usted tenga con esas personas, ¿verdad? Eh, Desde esa perspectiva era importante para mí esa, esa relación humana. Dentro de los 30 y tantos partidos que van a existir, ¿cómo lograr ser la diferencia en la propuesta? Porque las encuestas ya no miden necesariamente lo que verdaderamente está pasando. El financiamiento es todo un tema, y vos lo sabés, más con encuestas que al final pasa todo lo contrario a lo que se venía midiendo. ¿Cómo hacer, Fernando, para que en este año electoral los focos de atención se vuelvan a vos? Bueno, eso es un reto, eso es un desafío que yo en lo personal, eh, vamos a ver, yo aspiro, si tomo la decisión, como te dije, aspiro a ganar, pero aspiro a ganar en el marco de una propuesta sensata y seria de lo que debe ser Costa Rica a partir de ahora, ¿verdad? No ganar como ha sucedido con otros partidos con una agenda, digamos,
poco seria o con o sin propuesta, como ha sucedido en otras ocasiones, o con propuestas muy limitadas, ¿verdad? Obviamente yo participar así no tiene ningún sentido. Si vamos a participar, es participando en el marco de una propuesta país que cale y que realmente sea de altas miras, ¿verdad? O sea, llegar por llegar no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que ha sido el problema que hemos tenido en los últimos años. Me acuerdo los gobiernos del PAC, desastrosos. O sea, llegaban sin una verdadera propuesta y bueno, ya sabemos lo que fue el desastre del gobierno PAC 2014, 2018 y 2018-2022, ¿verdad? Y bueno, muchas de las críticas que se le hacen a este gobierno también es que pues, la gente le ha gustado que ha sido un gobierno de denuncia, pero que al fin y al cabo las propuestas de cambio pues no eran sólidas, ¿verdad? El ejemplo fue el caso de la ley Jaguar. Entonces, la verdad es que llegar por llegar para mí no tiene ningún sentido. Yo estoy convencido que llegaré porque tengo una excelente propuesta país. Y bueno, eso es lo que hará la diferencia, ¿verdad? Y hay que recuperar además el señorío de la presidencia de la República. Hay que recuperarla, hay que rescatarla. Sabemos que sobre todo desde el gobierno del 2014 el señorío del presidente de la República ha venido en detrimento, ha venido de capa caída y eso hay que revertirlo. Eso es una realidad país que tenemos que revertir porque al fin y al cabo el problema que nosotros tenemos, Jonathan, al fin y al cabo como país es un problema cultural, ¿verdad? El problema esencial de una sociedad nunca es un problema económico, nunca necesariamente es un problema, aunque en este momento lo tenemos muy grave, pero no necesariamente es un problema de seguridad o de económico o un problema de infraestructura, aunque por supuesto esos problemas cuando se dan son serios y son graves, pero se revierten y se logran. Se logra salir adelante cuando la sociedad es inspirada por una buena cultura, ¿verdad? La cultura es esa vocación de bien que dirige la conducta y dirige los pensamientos de los ciudadanos, ¿verdad? Por eso se habla tanto de elevar la cultura nacional. Entonces, desde esa perspectiva, y teniendo claro de que el reto es recuperar la cultura del país, pues devolver el señorío a la figura o a la institución de la presidencia de la República es vital para levantar esa cultura nacional. ¿Primera ronda o segunda ronda? Bueno, la aspiración siempre, en el caso de que uno se involucre, es ganar en primera ronda, claro. ¿Contra quién te verías en una segunda ronda? Bueno, es difícil adelantarlo, ¿verdad? Es difícil adelantarlo. Uno lo que uno ve a hoy es que ciertamente el que vaya como partido de gobierno, que se hablan de muchos partidos de gobierno ahora, pero que si lo que dicen las encuestas sobre la popularidad del presidente de la República es tal y como se publica, pues muy probablemente el partido del gobierno será un partido a vencer, ¿verdad? ¿Consideras? No veo a los partidos tradicionales, los veo en un derrumbe pasmoso, ¿verdad? Bueno, no sé, por primera vez en no sé cuántos años la unidad no tiene convención, ¿verdad? Por primera vez, se pusieron de acuerdo los caciques, como dice nuestro pueblo, los caciques de siempre, ahí escogieron a dedo a un muchacho liberal, ¿verdad? Rompiendo la tradición social cristiana, por eso incluso ya la unidad no se dice unidad social cristiana, nada más ponen unidad, ya ahora pasó a ser un partido liberal,
y bueno, eso demuestra que el derrumbe es absoluto, ¿verdad? Y bueno, con todo esto que ha salido de los precandidatos de liberación y estos pleitos internos y de lo que han revelado la prensa también, pues refleja que el derrumbe ahí también es claro. ¿Cómo defines a la sociedad costarricense hoy, Fernando? ¿Cómo la ves desde el análisis que haces a diario? Bueno, mire, el acervo de espiritual que hay en nuestro país es grande. Yo sigo confiando en el acervo espiritual de Costa Rica. Costa Rica es un gran pueblo. El nuestro es un gran pueblo. Yo eh, crecí al bendecido y yo creo que todos los que tenemos o que rondamos ya más de 40, 45 años, crecimos, recordamos esa sociedad costarricense frugal de valores, una sociedad noble, ¿verdad? Una sociedad eh, en donde los principios, sobre todo en los ciudadanos más humildes, era la norma. Y bueno, no podemos negar que estamos perdiendo esa sociedad. Eso no lo podemos negar. Hoy tenemos una sociedad más violenta, una sociedad más egoísta, y eso lo que refleja es una caída en qué, una caída sobre todo en la cultura. Y Jonathan, cuando se cae la cultura de una sociedad, todos los indicadores de desarrollo, al mismo tiempo que cae la cultura, decrece o decae la cultura, degenera la cultura, automáticamente todos los indicadores de desarrollo empiezan también a decaer con ella, ¿verdad? Es la columna que sostiene todo lo demás. Pues cayendo la cultura, cae la seguridad, cae la educación, cae la salud, que son los indicadores de desarrollo, no necesariamente de potencia económica, ¿verdad? Yo estoy convencido que en el pasado Costa Rica era una sociedad más pobre, pero sin embargo era una sociedad más fuerte en sus principios y valores. Entonces era una sociedad que se sostenía y que pues, Dios bendijo grandemente. Pero hoy, ¿qué es lo que veo? Sinceramente, hoy veo una sociedad más rica, ¿verdad? Ahora, y lo vemos incluso en las calles, ya no caben, prácticamente no caben en las calles la cantidad de vehículos eh, de, de, alta, de alta gama, de alto precio, que refleja que indudablemente hay un sector de la sociedad que está enriqueciéndose, que está muy rico, o sea, es una sociedad más rica de lo que teníamos hace 30, 40, 50 años, pero sin embargo es una sociedad más violenta, es una sociedad más egoísta, es una sociedad con características culturales más o menos virtuosas, para utilizar una expresión. Fernando, en los últimos estudios se dice que Costa Rica es el país más desigual de toda América. Y cuando decimos de toda América es superando a Haití, superando a Nicaragua, superando a Venezuela. Somos el país más desigual. ¿Cómo hacer para revertir eso? Sí, el fenómeno es porque, bueno, por ejemplo, casos como Haití, que vos citás, es porque, digamos que se iguala casi que en la miseria, ¿verdad? Es un país lamentablemente con unos índices de desarrollo humano bajísimos y por lo tanto también unos índices de desarrollo, perdón, económicos eh, desastrosos, paupérrimos. Entonces ahí realmente pues hay digamos, hay una igualdad hacia abajo, ¿verdad? Un poco al estilo Cuba, ¿verdad? Son países donde ciertamente hay una tendencia a la igualdad, pero hacia abajo, ¿verdad? En el caso de Costa Rica tenemos el problema de que si es un país que se ha venido enriqueciendo, un país eso es una realidad estadística, cuyo Producto Interno Bruto ha venido creciendo, en donde el crecimiento de acuerdo al PIB es claro, en los últimos años ha venido sostenido, ¿verdad? Un poco detenido en algunos gobiernos del PAC y de Liberación, pero en general con una tendencia al crecimiento económico, ¿verdad? Un país rico, pero en donde lamentablemente, o no un país de gente rica,
pero donde lamentablemente ese crecimiento, el crecimiento que estamos viendo es un crecimiento que solo está beneficiando a una pequeña parte de la población, ¿verdad? Y eso es un problema, ¿verdad? Incluso, peor aún, incluso una pequeña parte de la población que en algunos casos, como en el caso de Guanacaste, ni siquiera nacionales son, ¿verdad? Por eso lo que se llama o lo que se habla, se le denomina la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Lo que se denomina la gentrificación. Bueno, cuando los nativos, ¿verdad? Cuando los ciudadanos nativos originarios de una zona son desplazados por una nueva población rica, ¿verdad? Que impone una sociedad, una economía mucho más onerosa, mucho más cara, y eso pues provoca que los originarios de la zona tengan que retirarse hacia zonas circunvecinas. Bueno, es lo que está pasando en Guanacaste, ¿verdad? Donde Sí. comunidades guanacastecas, sobre todo costeras, playas, son tomadas por extranjeros, y eso está provocando que el costo, o sea, que son extranjeros que vienen con una economía muy poderosa a imponer una economía poderosa, que tienen concentrada esa economía, y que pues obliga a los ciudadanos originales a retirarse hacia zonas más lejanas, ¿verdad? Donde el costo sea menor. Vamos a ver, eso está mal, pero tampoco es, o sea, pues obviamente el peor escenario no es ese, ¿verdad? El peor escenario es que Guanacaste, por ejemplo, no tuviera del todo inversión, eso sería peor. Eh, pero yo creo que hay que buscar un punto medio, ¿verdad? En donde, si bien es cierto, haya inversión, pero que esta inversión, en esta inversión, ¿verdad? Hayan encadenamientos que permitan a los originarios, a los nativos, a los que somos originarios de Costa Rica, que nos veamos también beneficiados de esa inversión, ¿verdad? Porque de lo contrario, como decía nuestro prócer y libertador Juanito Mora, Rafael Mora Porras, decía: cuando uno no defiende su país, al final termina siendo inquilino en su propio país. Y bueno, yo no quisiera que suceda eso para Costa Rica, pero eso es parte de ese fenómeno de concentración, que no es solo exclusivo de la inversión extranjera en las costas. No, 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 no es solo exclusivo de eso. Es exclusivo también de la concentración de la riqueza, por ejemplo, que se están produciendo en los empresarios de las zonas francas, y también sobre todo se da en la concentración de riqueza de los sectores financieros, ¿verdad? De los sectores crediticios, donde usted ve que la banca cada vez se concentra más en pocas manos, y pues no hay ningún tipo de encadenamiento serio, sobre todo en el tema de las zonas francas. Ya ve que en el tema del turismo el encadenamiento es un poco más viable, pero Más en el tema democrático. más democrático un poco, ¿verdad? No, no es, por eso no digo que eso no es el peor escenario. O sea, yo bendigo la inversión turística de ciudadanos extranjeros en nuestro país, pero yo desearía un mayor encadenamiento para que la gentrificación no se dé, ¿verdad? No sucede, en cambio, con el tema de las zonas francas y el tema financiero, la concentración de la actividad financiera en pocos bancos es brutal, y la concentración de la actividad económica que se está dando en el régimen de zonas francas, que tampoco, no estoy diciendo que no hay que eliminar el régimen de zonas francas, no, 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 eso no me refiero, pero sí que hay que buscar que esos fenómenos económicos generen más encadenamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, buscar que las zonas francas participen más a las empresas de la economía ordinaria en sus actividades, ¿verdad? Y que no todo sea una isla eh, cerrada. Fernando, la población económicamente activa, la fuerza laboral va disminuyendo paulatinamente.
cerca del 50% está dentro de la formalidad y otro 50% ya se ha apartado, se ha distanciado por falta de empleo de esa realidad. El desempleo que fija el INEC y las fuentes oficiales del gobierno lo ponen en cerca de un 6,7%, pero eso es solo de la gente que está dentro de la formalidad. ¿Cómo hacer para que Costa Rica plenamente pueda caminar hacia una formalidad integral y no dejar atrás a grupos de costarricenses de zonas muy complejas, y que no tengan las mismas oportunidades que tuvimos básicamente todos en las últimas décadas de tener educación, de tener salud, de tener seguridad, de tener la oportunidad de crecer? Bueno, yo he venido hablando de la necesidad de fortalecer nuestra educación técnica, ¿verdad? Yo creo que nosotros no podemos pretender que para incorporarse plenamente al sector productivo, ¿verdad? Y poder eh, participar de la formalidad económica, haya que tener un doctorado, haya que tener una maestría, ¿verdad? Ese concepto que es un poco añejo, eh, tenemos que obviarlo o descartarlo ya, que no significa que no hay que fortalecer la enseñanza académica siempre, eso obvio, pero que eso es algo que es un logro de alguna forma alcanzado en nuestro país. Tenemos que fortalecer ahora más la educación técnica. Esa es la que es, a mi criterio, fundamental, porque es la que puede permitir que sectores que en el pasado han sido sectores populares marginales, y que tal vez incluso no lograron, eh, o que incluso debieron salir del colegio, de la escuela, por su situación de marginalidad, puedan rápidamente, a través de las oportunidades que le den instituciones como el INA u otras públicas o semipúblicas, que les permitan una buena preparación técnica, y así poderse incorporar más plenamente a la economía formal, porque vos has señalado algo que es muy cierto. Los indicadores económicos no son son engañosos de alguna forma, más bien es el término correcto, son engañosos, sobre todo los indicadores económicos de desocupación, porque lo que sucede es que ya no se consideran desocupados a las personas que del todo decidieron dejar de buscar trabajo. Entonces no entran dentro de esa estadística de desocupados, ¿verdad? O que se fueron ya permanentemente a la actividad informal, ¿verdad? Que es una actividad, la actividad informal, una actividad muy, eh, digamos, que económicamente no genera mayores réditos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, no siempre. Hay gente que se involucra en la actividad informal y que le va muy bien, pero no es la norma, ¿verdad? Normalmente el que está en la actividad informal económica está, como quien dice, agarrado de las uñas para no caer en el precipicio, o está cayendo en el precipicio. Entonces, la forma de que las personas se puedan incorporar a empresas incluso de las mismas zonas francas, empresas que dan servicios de naturaleza eh, técnica o tecnológica fuera del país o al extranjero, ¿verdad? Que están radicadas aquí, pero que exportan, digamos, a eso me refiero. Ese tipo de trabajos requieren un conocimiento técnico. Y a veces no necesariamente tiene que ser una persona que haya terminado el colegio. Si por X razón no pudo terminar el colegio, no se le quite la oportunidad al ciudadano que no pudo terminar la escuela o el colegio de tener una formación técnica. Sin embargo, a pesar de ello, percibo que hay una importante discriminación a la hora de abrir las puertas para la formación técnica. Hay una importante discriminación hacia aquellos ciudadanos que no lograron terminar la educación general básica, y eso me parece, o la educación diversificada, o sea, la secundaria, y eso me parece que está mal, porque entonces estamos condenando a mucha gente
a que no tenga los conocimientos técnicos que le permitan participar de la economía formal de empresas. Entonces, por ahí va un poco la reflexión. Fernando, ¿el cooperativismo puede ser una alternativa para este 50% del país que no encuentra trabajo para poder formalizarse y salir adelante con emprendimientos más estructurados? Bueno, yo lo que creo es que el cooperativismo debe ser digamos, una debe surgir de forma espontánea, ¿verdad? No creo que, si bien es cierto, el Estado ya le da eh, ciertos beneficios fiscales al cooperativismo, como sucede, por ejemplo, con las empresas cooperativistas financieras que tienen importantes beneficios fiscales. Sin embargo, vea lo que ha sucedido con ellas, ¿verdad? Igual no han fracasado muchas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, está el de Copemex, que fue, si no mal recuerdo, una cooperativa crediticia que fracasó. Bueno, ahora la más reciente, servidores. Entonces vemos que a pesar de los incentivos que el Estado le ha dado a las actividades, a las empresas cooperativas, muchas veces estas empresas no han sabido aprovechar esos incentivos y han fracasado, ¿verdad? Yo creo que, si bien es cierto, tenemos ya incentivos, el desarrollo del cooperativismo debe fortalecerse en base a dos pilares. Primero, la educación en el desarrollo cooperativo. Eso se ha perdido mucho, mucho se ha perdido. Yo recuerdo que cuando yo estaba involucrado en organizaciones juveniles, cómo se nos formaba cómo se educaba a los ciudadanos en formar cooperativas, ¿verdad? Eso por una parte. Y en los valores del cooperativismo, ¿verdad? Porque qué es lo que ha traído o ha llevado al traste al cooperativismo? Básicamente ha sido muchas veces un problema de valores, ¿verdad? Se han tomado las organizaciones, muchas de ellas muy exitosas, se han tomado esas organizaciones y al final esas organizaciones las toman dos, tres dirigentes en beneficio propio, ¿verdad? Y vemos el montón de dirigentes cooperativistas que están acusados en los estrados judiciales por precisamente un manejo deshonesto de la administración cooperativa. Entonces, yo sigo siendo un convencido del cooperativismo, pero dentro de ese convencimiento estoy claro que es necesario ya más incentivos de los que tienen. No, yo no lo veo que sea necesario. Lo que veo necesario es que esas cooperativas promuevan más la educación para que la gente sepa cómo formar cooperativas, cómo administrarlas, cómo mantenerlas, cómo hacerlas crecer. O sea, fortalecer la educación en administración cooperativa, en formación cooperativa, en creación de instituciones cooperativas y también, pues, que esa formación esté asociada a los valores, ¿verdad? Porque nada ganamos con hacer una muy bonita cooperativa, perfecta y legalmente constituida, que la cooperativa empiece a desarrollar importantes o a generar importantes frutos, pero que una vez que viene la abundancia y la prosperidad, pues obviamente esas cooperativas sean tomadas por personas que no piensan en el bien común, que es el sentido del cooperativismo. Y entonces lo que terminan siendo son liderazgos mafiosos que bajo la mampara de la cooperativa y de los beneficios fiscales para las cooperativas se enriquecen tres, cuatro tipos, ¿no? Estamos, según palabras del director del OIJ, Fernando, en un concepto de narcoterrorismo. Palabra más, palabra menos, él lo ha dicho así. Y eso nos pone contra la pared a nivel de seguridad ciudadana. Ayer en la noche, una mujer de 8 meses de embarazo es asesinada en San José. Hace un par de semanas, el subdirector del OIJ de Guapiles es asesinado.
los homicidios están muy arriba. ¿Es ese quizá el problema más grave después del concepto cultural que te captó bien y correctamente? Puntualmente es la seguridad el detonante más evidente de esa debacle cultural en la que el país ha caído. Exactamente, mejor dicho, respondiste en la misma pregunta diste en la misma pregunta diste la respuesta. En la misma pregunta diste la respuesta. Nuestro problema principal, o sea, la principal manifestación de la crisis cultural que Costa Rica está viviendo, la manifestación más evidente de esa crisis cultural se está dando en la seguridad. Es en la seguridad donde se está dando ese tipo de crisis de forma más severa. Y usted y yo, Jonathan, tenemos valores judeocristianos y sabemos que hay una realidad y es la realidad del mal. O sea, la realidad del mal es clara y creo que ha habido una mala, o sea, nosotros hemos venido siendo tomados en los últimos años, sobre todo los fatalísimos últimos años, 8 años del PAC, que fueron, pero trágicos, ¿verdad? Del 2014 al 2022. Fueron 8 años en donde se tenía una concepción casi que ateísta, ¿verdad? De la existencia. Entonces era un gobierno con esa línea ateísta, o sea, atea, y esa línea tiene una visión muy particular porque esa visión tiende a exacerbar, o sea, vamos a ver, niega la realidad del mal, entonces tiende a ser excesivamente promotora de los garantismos. Y entonces vos te acordás el desastre de las golondrinas. Además, vos eras, creo que era cuando, no, vos no eras diputado cuando eso, pero vos trabajabas, laborabas ahí en el Parlamento cuando el famoso escándalo de las golondrinas, que liberaron cualquier cantidad de delincuentes peligrosos, ¿verdad? Por esa noción ideológica casi que del pobrecito, ¿verdad? De que liberémoslos porque el castigo por sí mismo es algo indebido, que no hay que castigar, eso es una concepción ultra garantista, y esto se nos escapó de las manos, ¿verdad? Por la falta de rigurosidad. Y nosotros, como bien lo decís vos y lo dijo el director del OIJ, estamos viviendo hoy lo que estamos viviendo es una realidad de terrorismo, ¿ya? O sea, el terrorismo no es solo político, hay que tener eso claro, no solo político, el terrorismo es también, hay terrorismo, como bien lo dijo el director del OIJ, de otra naturaleza, no solo es político, también hay terrorismo narcotráfico, ¿verdad? Hay terrorismo delincuencial de narcotráfico, hay terrorismo asociado a la extorsión, formas de terrorismo asociado a la extorsión, así que hay que hablar claramente de que frente al terrorismo no podemos seguir con este sistema ultragarantista que nos tiene lamentablemente en una situación contra el Estado, contra la espada y la pared, ¿no? Fernando, de ganar Fernando Zamora Castellanos, ya tendrías claridad de cuáles son los principales pilares que estarían en tu gabinete, las principales personas que podrías llevar. ¿Ya has ido pensando en eso? No. Sí tengo un equipo de gente muy capacitada, ¿verdad? En todas las áreas, sobre todo en áreas como la seguridad social, en áreas de la seguridad pública, seguridad social, educación, gente que está alrededor mío, amigos de muchos años que creen en mí, ¿verdad? Y que me han estado ayudando en esos términos. Ejemplos, Luis Paulino Hernández, exdirector de Calderón Guardia por muchos años y tiene todo un equipo alrededor de él en esa materia de la seguridad social, experto,
¿verdad? Me está acompañando en materia de seguridad también. Tuvo un equipo alrededor de Osvaldo Alpizar, que fue director de la Fuerza Pública, viceministro, director de la Fuerza Pública, viceministro de Seguridad, ¿verdad? Y estuvo incluso también ejerciendo interinamente el Ministerio de Seguridad en algunos momentos, un hombre muy capacitado, ¿verdad? En esas áreas, y él también pues integra un equipo de trabajo en materia de educación. Ahí está Lorenzo Guamús, uno de los mejores eh, expertos e intelectuales en materia, y expertos y conocedores en materia de educación, don Lorenzo Guamús, que me ha venido ayudando con algunos de los planes, y también otros educadores como Rafael Moragoñi. En fin, hay un equipo interesante, pero no, yo esto de los gabinetes, y esto es algo que se piensa o que ya se determina al calor de la serenidad de una eventual victoria electoral. Bueno, para eso Costa Rica da un plazo bastante prudente entre la victoria electoral y la asunción de la presidencia de la República, y en ese momento es que se hacen todos esos análisis. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la idea del actual gobierno, del actual mandatario, de recibir currículums para formar su gabinete? A mí yo no estoy muy convencido de eso, ¿verdad? Me parece que fue una mala idea, ¿verdad? Una mala idea porque usted tiene o sea, y creo que o sea, esa idea fue la que generó todas estas consecuencias, o la que provocó todas estas consecuencias de récord en renuncia, ¿verdad? Entiendo que este gobierno ha sido ha sido un gobierno histórico en inestabilidad del gabinete. Entonces, a mí me parece que no es una buena idea, porque usted tiene que conocer a la gente que va a llevar. Se supone que cuando usted llega, ya llega con su equipo, ¿verdad? No necesariamente tiene que poner ese equipo al final puede ser asesor, y esos mismos asesores pueden recomendarte otras personas, ¿verdad? Entonces, digo, para dar un ejemplo, a mí Lorenzo Guamos, que es un experto eventualmente sería un ministro si yo me decidiera a asumir finalmente esta candidatura y llegar a la presidencia de la República, sería un ministro de lujo, ¿verdad? Lorenzo Guamos. Pero Lorenzo mismo me ha dicho, no, mire, yo estoy en una etapa donde ya estoy un poco por encima del bien y del mal, ¿verdad? Un hombre con un enorme prestigio en materia de educación, y a mí el tema de ser ministro no me interesa. Pero bueno, una persona de esas características es una persona que daría, claro, recomendar. Entonces, eso ya se ve en su momento. Fernando, nos queda eso de poner un currículo a que llegue el que llegue, no es sabio. Fernando, nos queda un minuto de programa, y en ese minuto te quiero decir varios nombres y decirme la primera palabra o frase que te venga a la cabeza. Liberación Nacional. La decadencia. Carlos Alvarado. Un desastre. Rodrigo Chávez. Bueno, le ha faltado el conocimiento para saber el trillo de hacer las cosas. Sergio Mena. Un patriota. Fernando Zamora. Otro patriota. Costa Rica. Un gran país. Fernando, muchísimas gracias por esta reflexión de una hora y por los conocimientos que pones al servicio del país, y que sea el país el que decida si sos el mejor camino. Muchas gracias, Jonathan. Un gran abrazo, un saludo a toda tu audiencia nuevamente, y por supuesto también a nuestro querido Francisco, que le tengo también un gran cariño, tu hermano. Gracias, Fernando Zamora, eventual candidato a la presidencia del Partido Nueva Generación. Ha estado con nosotros sembrando democracia, que es lo que queremos hacer acá en la Fundación Red Democrática en la 89.1 FM. Mañana, otro programa, no se lo pierda, Dios lo bendiga.